En el siglo XVI, cuando la fe católica llegaba a los confines del mundo, a bordo de las carabelas portuguesas y españolas, nació en las Islas Canarias un niño llamado José. Él sería uno de los pilares de la evangelización en Brasil. José de Anchieta nació el 19 de marzo de 1534 en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife. Desde pequeño mostró gran inteligencia, piedad y una intensa sensibilidad espiritual. Su familia era de origen noble y profundamente cristiano. Su padre, Juan de Anchieta, descendía de una linaje vasca y su madre, Mencía Díaz de Clavijo y Llarena, le transmitió el amor a la oración y a la contemplación. Siendo aún joven, Anchieta fue enviado a estudiar a Coimbra, al prestigioso Colegio de las Artes, una institución que destacaba por su rigor intelectual y su fervor religioso. En Coimbra, el joven José entró en contacto con los jesuitas y, fascinado por el carisma de la Compañía de Jesús, ingresó en la orden fundada por San Ignacio de Loyola. A los 17 años, ya como novicio jesuita, Anchieta comenzó a sentir los primeros signos de una enfermedad que lo acompañaría toda la vida, una grave afección en la columna que le causaba intensos dolores. A pesar de sus limitaciones físicas, su deseo misionero solo crecía. Cuando surgió la oportunidad de embarcarse rumbo a Brasil como parte de una misión evangelizadora, José se ofreció de inmediato. El Brasil de aquella época era un territorio salvaje, marcado por conflictos entre portugueses, franceses y diversas tribus indígenas. La Iglesia veía en esas tierras un vasto campo para sembrar la fe. En 1553, con apenas 19 años, José de Anchieta partió hacia lo desconocido. El joven misionero dejó atrás familia, salud y comodidades y embarcó con valentía rumbo al Nuevo Mundo. Al desembarcar en Brasil, Anchieta fue enviado a la recién fundada villa de São Vicente, donde los jesuitas ya habían comenzado la labor de catequesis entre los indios tupiniquines. La adaptación fue ardua. El calor, los mosquitos, las enfermedades tropicales y las dificultades del idioma fueron enormes barreras. Pero Anchieta veía cada obstáculo como parte de su llamado divino. Pronto mostró gran habilidad para los idiomas. En poco tiempo comenzó a aprender la lengua tupí con los propios indígenas, demostrando profundo respeto por la cultura local. Con espíritu incansable, José participó en la fundación de un colegio en Piratininga, que más tarde se convertiría en la ciudad de Sao Paulo. El núcleo surgió el 25 de enero de 1554, fecha de la conversión de San Pablo Apóstol. El colegio se erigió sobre un altiplano, en una región estratégica para el avance de la evangelización y el contacto con diversas tribus. Allí, Anchieta se convirtió en maestro, amigo y padre de los indígenas y de los hijos de los colonos. Con una vida marcada por la oración y el sacrificio, Anchieta se transformó en verdadero ejemplo de santidad. Incluso con dolores físicos constantes, enseñaba, evangelizaba y servía con alegría. La presencia de los jesuitas comenzó a incomodar a algunos colonos que esclavizaban a los indios. Anchieta no temía confrontar estos abusos, lo que le acarreó persecuciones y amenazas. Uno de los episodios más destacados de su vida misionera fue el viaje a Iperoig, o Ubatuba, en 1563, para negociar la paz entre portugueses y tupinambás, aliados entonces con los franceses. Los tupinambás retenían como rehén al padre Manuel da Nóbrega, superior de Anchieta. Este, a su vez, se ofreció para sustituirlo, entregándose como garantía de la negociación de paz. Durante los meses que permaneció entre los indios, Anchieta usó la arena de la playa como papel y compuso uno de los más bellos poemas religiosos de la literatura colonial, el poema a la Virgen. Su fe inquebrantable, su pureza y su sabiduría impresionaron a los indígenas, que comenzaron a respetarlo como un caraíba, es decir, un sabio venido de ultramar.
Anchieta nunca se consideró un héroe, sino un siervo. Vivía en profunda humildad y confianza en la providencia divina. Incluso ante el peligro de muerte, jamás abandonó su misión. La paz entre tupinambás y portugueses finalmente fue sellada y Anchieta regresó a São Vicente como verdadero pacificador, siendo recibido como enviado de Dios. Pero él no descansaría. Su amor por el pueblo brasileño lo llevó a recorrer centenares de kilómetros a pie o en canoa, fundando aldeas, catequizando y defendiendo a los más débiles. Con apenas 30 años, Anchieta ya era conocido en todo el Brasil colonial, no por gloria humana, sino por ser reflejo vivo de Cristo entre los pueblos indígenas y los colonos. Esta es apenas la primera parte de la trayectoria de uno de los más grandes santos de Brasil. La historia de José de Anchieta continúa con milagros, fundaciones y escritos que marcaron profundamente nuestra identidad católica. Tras sellar la paz entre portugueses y tupinambás, José de Anchieta regresó con mayor prestigio y autoridad espiritual, pero su corazón permanecía humilde, siempre al servicio de los más pobres. Uno de los mayores legados de Anchieta fue su contribución lingüística. Con admirable dedicación, estudió el idioma tupí-guaraní y escribió la primera gramática de la lengua general hablada por los indígenas. Su libro, Arte de Gramática de la Lengua Más Usada en la Costa de Brasil, publicado en 1595, fue fundamental para la evangelización. En él, Anchieta tradujo conceptos cristianos a la mentalidad indígena. Además de la gramática, compuso catecismos bilingües y piezas teatrales para ayudar en la instrucción religiosa de los indios, uniendo cultura y fe de forma didáctica y envolvente. Con talento literario y profundo celo apostólico, escribió más de 5.000 versos en tupí, portugués, español y latín, siempre con temática cristiana y educativa. Anchieta comprendía que evangelizar era también valorar la dignidad del otro. Jamás trató a los pueblos indígenas como inferiores, sino como hijos de Dios. Por ello, muchos lo llamaban apóstol de Brasil. Veía en las almas indígenas una pureza y una apertura a la gracia divina que conmovían su espíritu misionero. Junto al padre Manuel da Nóbrega, participó en importantes fundaciones en Brasil. Juntos, fueron los arquitectos del proyecto jesuítico de catequesis y civilización cristiana. Una de sus mayores obras fue la fundación de aldeas misioneras, conocidas como reducciones, donde los indígenas podían vivir en paz, aprender el evangelio, trabajar dignamente y resistir la esclavitud. Esas reducciones se convirtieron en centros de cultura, espiritualidad y paz. Allí, los indios aprendían no solo el evangelio, sino también música, agricultura y oficios manuales. Anchieta era incansable. Recorría largas distancias por senderos cerrados, enfrentando lluvias, enfermedades, animales salvajes y ataques, todo por amor a las almas. Fundó diversas villas que más tarde se convertirían en importantes ciudades, como Reritiba, hoy Anchieta, en Espírito Santo, además de contribuir al crecimiento de São Paulo, São Vicente y Río de Janeiro. Su ejemplo de santidad tocaba a todos a su alrededor. Muchos relatos describen su modo de vida austero, casi monástico, incluso en medio de la dureza de la selva. Era conocido por su penitencia y su espíritu de oración. Dormía en el suelo, ayunaba frecuentemente y recitaba el oficio divino incluso durante viajes o en las aldeas. La celebración de la misa para Anchieta era el momento más sagrado del día. Incluso con dolores físicos, nunca dejaba de celebrar la Eucaristía. También confesaba, aconsejaba a los desesperados y consolaba a los enfermos con palabras simples y llenas de fe. En sus cartas relataba no solo los éxitos de la misión, sino también las dificultades, traiciones, ataques, enfermedades, incomprensiones y peligros constantes. Sus escritos forman hoy uno de los mayores registros de la historia colonial de Brasil. Son fuentes de valor histórico, lingüístico
y espiritual. A pesar de todo, Anchieta nunca deseó gloria ni reconocimiento. Se veía solo como siervo del Señor y de la Compañía de Jesús, a la que permaneció fiel hasta el fin. Muchos jesuitas lo consideraban un segundo San Francisco Javier por su dedicación, valentía y frutos de su misión. También era llamado Santo Vivo, pues su presencia transmitía paz, su voz inspiraba confianza y sus palabras llevaban a muchos a la conversión. Incluso los colonos más reacios a la presencia de los jesuitas se rendían a su testimonio de vida y a su sabiduría cristiana. La fama de santidad de Anchieta comenzó a difundirse aún en vida, pero él siempre desviaba cualquier elogio hacia Dios, su única gloria. Nunca buscó puestos prestigiosos dentro de la compañía, pero por obediencia aceptó cargos administrativos, como el de provincial de la orden en Brasil. Como provincial siguió siendo el mismo hombre sencillo, vivía entre los pobres, caminaba descalzo, predicaba en las aldeas y enseñaba con ternura y firmeza. Tras décadas de intensa misión, José de Anchieta comenzó a sentir el peso de la edad y de las enfermedades. Su cuerpo, ya marcado por dolores crónicos en la columna, mostraba señales de agotamiento. Aún así, no se retiró de la misión. Continuaba celebrando misas, catequizando, escribiendo cartas y apoyando a los hermanos más jóvenes de la Compañía de Jesús. Los indígenas, que lo consideraban un padre, sentían profunda reverencia por su figura. Muchos lo buscaban no solo por consejos, sino porque creían que su presencia traía cura y bendición. En varias ocasiones se atribuyeron a Anchieta milagros de curación, como la recuperación de niños enfermos, el fin de plagas en cultivos e incluso la liberación de poseídos por el demonio. José, sin embargo, siempre decía que todo era obra de Dios. Jamás aceptaba que le atribuyeran méritos sobrenaturales. Para él, solo la fe operaba los milagros. En sus viajes, a pesar del sufrimiento físico, irradiaba serenidad. Era común verlo en largas jornadas, descalzo y con el rosario en las manos, meditando los misterios de la vida de Cristo. En 1595, ya con 61 años, Anchieta fue enviado a Espíritu Santo para cuidar de las misiones en la región de Reritiba, donde la presencia de colonos amenazaba la libertad de los indios catequizados. Actuó como defensor incansable de los derechos indígenas. Escribió cartas a las autoridades denunciando abusos y pidiendo protección para los conversos. Incluso debilitado, no cesaba de enseñar. Muchos indígenas relatan que, al oír su voz, sentían una paz profunda y deseo de seguir a Dios. Anchieta también se preocupaba por el futuro de las misiones. Preparaba a jóvenes jesuitas para la continuidad de la obra, transmitiéndoles no solo conocimiento, sino espíritu de sacrificio y amor. A comienzos de junio de 1597, en Reritiba, el santo sintió que su hora se acercaba. Se recogió en oración, se preparó con profunda fe y pidió que se le administrase el sacramento de la unción de los enfermos. El 9 de junio de 1597, San José de Anchieta partió hacia la eternidad. Murió con fama de santidad, rodeado por hermanos de la compañía y por indígenas que lloraron su pérdida como la de un padre amado. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por todo el Brasil colonial. La tristeza fue general. Muchos testimoniaron que, aún muerto, su cuerpo exhalaba un suave perfume y mantenía una apariencia serena. El pueblo pronto comenzó a venerarlo como santo. Relatos de milagros atribuidos a su intercesión surgieron por doquier, especialmente entre los indígenas y en las aldeas que él fundara. Entre los milagros más documentados destacan curaciones de enfermos graves, conversiones repentinas y protección contra ataques de animales y enemigos. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y oración. Los fieles la visitaban para pedir gracias y agradecer bendiciones recibidas. Durante siglos,
la Iglesia reconoció la importancia de su misión, pero la canonización oficial tardó en llegar. Aún así, José de Anchieta permaneció en el corazón del pueblo como verdadero intercesor y apóstol de Brasil. En 1980, fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II durante su visita a Brasil, un gesto que reavivó la devoción popular al apóstol de Brasil. Juan Pablo II lo describió como un hombre de corazón ardiente, espíritu incansable y fe inquebrantable, digno de ser modelo para todos los misioneros. En 2014, el Papa Francisco, reconociendo los milagros atribuidos a su intercesión, declaró santo a José de Anchieta en un acto conocido como canonización equipolente. La canonización fue recibida con gran alegría por los brasileños y especialmente por los pueblos indígenas que aún guardan viva la memoria del misionero. San José de Anchieta fue proclamado copatrono de Brasil, junto con Nuestra Señora Aparecida, San Pedro de Alcántara y otros santos que marcaron la historia espiritual de la nación. Su vida comenzó a estudiarse en las escuelas católicas, se celebró en fiestas litúrgicas y se presentó como ejemplo de misionero completo, fiel a la Iglesia, devoto de María, servidor de los pobres y sabio educador. Su legado trascendió tiempo y espacio. San José de Anchieta no fue solo un misionero del siglo XVI, sino que permanece como un faro para los nuevos tiempos de evangelización. La vida de San José de Anchieta es una admirable síntesis de fe viva, inteligencia al servicio del Evangelio y caridad sin límites, cualidades que lo convirtieron en uno de los mayores evangelizadores de la historia. Más que simplemente convertir pueblos, Anchieta deseaba formar cristianos auténticos, transformando corazones mediante la palabra y el ejemplo. No imponía la fe, la encarnaba. Su visión era profundamente católica. Creía que toda cultura podía ser purificada y elevada por la gracia, sin necesidad de ser destruida. Por eso, valorizaba las costumbres indígenas que no contradecían la fe cristiana. Anchieta nos enseña que el verdadero misionero no es un conquistador, sino un siervo. No es quien manda, sino quien se entrega. No es quien domina, sino quien ama. En tiempos en que Brasil era aún un inmenso territorio salvaje, él sembró no solo la religión, sino también la civilización cristiana, siempre con profundo respeto al prójimo. Fundó escuelas, enseñó lectura y escritura, compuso obras de teatro, creó diccionarios y gramáticas, siempre con el fin de instruir y elevar a quienes le eran confiados. Es imposible hablar del origen de la educación brasileña sin mencionar a Anchieta. Fue uno de los primeros maestros y su modelo educativo unía razón y fe, cultura y virtud. Su amor a la Virgen María era una marca constante. En sus cartas, poemas y oraciones, María aparece como madre, protectora y estrella de la evangelización. Su poema a la Virgen aún conmueve corazones. Anchieta también nos enseña el valor de la cruz. Incluso con dolores constantes, nunca se quejaba. Ofrecía sus sufrimientos por la conversión de los pecadores y por el éxito de las misiones. Hoy es recordado como uno de los fundadores del Brasil católico. Sus huellas están en ciudades, colegios, iglesias, santuarios e incluso en el imaginario popular. El estado de Espíritu Santo, donde terminó sus días, conserva con reverencia su memoria. La ciudad de Anchieta, EES, se ha convertido en un centro de peregrinación en su honor. En el ámbito espiritual, Anchieta nos recuerda la importancia de la vida interior. A pesar de tantos trabajos, nunca descuidó la oración, la meditación y la intimidad con Dios. Vivía inmerso en la liturgia de la Iglesia, especialmente en la misa y el oficio divino. Su fidelidad a la oración fue lo que sostuvo su vida apostólica. Como jesuita era obediente al Papa, a su superior y al magisterio de la Iglesia. Nunca actuó por cuenta propia, sino siempre en comunión con la autoridad eclesial. Incluso ante críticas y persecuciones, jamás dejó de predicar la verdad.
Su celo era ardiente, pero siempre equilibrado por la caridad. A los jóvenes, San José de Anchieta es modelo de valentía misionera, disciplina en los estudios, pureza de vida y entrega total al llamado de Dios. A los sacerdotes y religiosos es ejemplo de fidelidad a los votos, vida de oración profunda y amor pastoral verdadero, incluso en las mayores dificultades. A los laicos muestra cómo la fe puede vivirse en lo cotidiano con alegría, trabajo y testimonio. Es un faro que ilumina cualquier vocación cristiana. En tiempos de relativismo y crisis de identidad, Anchieta es testimonio claro de que la santidad es posible y necesaria, aún en contextos difíciles. Su ejemplo debe inspirar la nueva evangelización en Brasil y en el mundo. Como él, estamos llamados a llevar a Cristo con palabras, acciones y, sobre todo, con la vida. La Iglesia Católica, al canonizarlo, reconoció no solo sus milagros, sino la grandeza de su vida ofrecida enteramente a Dios. San José de Anchieta es el rostro de la santidad brasileña, alegre, perseverante, valiente y profundamente mariano. Es, sin duda, uno de los mayores héroes de la fe en nuestro continente, y su memoria permanece viva en cada alma que se entrega a la misión con generosidad. Celebrar a Anchieta no es solo recordar el pasado, sino renovar el compromiso con la misión de la Iglesia que continúa hoy en cada bautizado. Que San José de Anchieta ruegue por nosotros, para que seamos misioneros en el mundo de hoy, con el mismo celo, amor y fe con que él evangelizó el Brasil de ayer.